Y yo quería decir que como mujer y como mujer trabajadora, la primera idea que se me vino a la cabeza era contradictoria. Era una idea de alegría porque efectivamente el drama del muro era un drama para los alemanes de los dos lugares, pero sí que se sentía que era el preludio del hundimiento de algo que pasó poco tiempo después. Y como mujer trabajadora, yo sentí que efectivamente se cerraba una etapa en la cual no me extraña nada que en Madrid vayan a hacer un festejo en la Puerta de Alcalá el ayuntamiento del PP, pero yo creo que para los trabajadores y trabajadoras del mundo se cerraba una etapa que había costado sangre, sudor y lágrimas, nunca mejor dicho, y que empezaba una época. Realmente era el comienzo de una época, como hablábamos antes, en la cual el destrozo de derechos laborales y derechos sociales iba a producirse como la consecuencia de que un muro de contención, pero del capital, desaparecía. De todas maneras, como hay poco tiempo, yo quería señalar por qué ahora o cuando en el debate salga, ¿por qué se construye el muro? Porque claro, la noticia es que en el año 1961 pues el drama aparece y el muro se construye. Claro, hay antecedentes muy serios que yo voy a enumerar brevísimamente porque parecen indispensables. Claro, estamos después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 en Yalta, Churchill, Stalin y Roosevelt acuerdan qué va a pasar con Alemania, porque será un tema absolutamente clave después de la Segunda Guerra Mundial. Y acuerdan que va a haber una Alemania neutral, unificada y desmilitarizada, y que habría un control de las potencias de la zona industrial del Ruhr, donde estaban. Esa zona, dentro del reparto de Alemania, estaba dentro de la parte británica. En el año 1947 se unifica la parte británica y la estadounidense, y la zona industrial del Ruhr queda bajo control de Estados Unidos. Inmediatamente empieza el proceso de construcción de la República Federal Alemana, la construcción y es decir, la anulación de los acuerdos de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el muro es el resultado de un ataque de las potencias occidentales contra lo que podían suponer la Unión Soviética en ese momento. Señor Pérez Moro. Lo que tenemos nosotros más de la vergüenza son las vallas de Ceuta y Melilla. Claro. Ahora mismo un buen programa que se hizo aquí, el del ébola, hablaba de 3 países, los más pobres del mundo: Sierra Leona, Liberia y Guinea, los más pobres del mundo según el índice de renta per cápita. Países que ocupan los primeros lugares en la exportación de hierro, de aluminio, de diamantes, de oro. Empresas en propiedad, todas de las antiguas potencias coloniales: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. ¿Qué hacemos cuando esa gente a quien le robamos las materias primas pretende venir a ver si encuentra un trabajo aquí? Pues le colocamos el muro de Ceuta y Melilla. Yo no le robo. Que lo que Lech Walesa olvida como sindicalista es algo que todo trabajador debe saber, y en ese sentido lo que él ha dicho es absolutamente clave. Es decir, las conquistas de derechos en el capitalismo se consiguen cuando el capital teme algo peor y da una parte de lo que se pide. Es decir, la propia existencia de la Unión Soviética ha sido el elemento más importante de la construcción de lo que se llama el estado del bienestar. Desaparece la Unión Soviética, Cristina, y no es Europa. Desaparece el miedo a algo peor y el estado del bienestar vemos a qué está siendo reducido ahora. No creo que sea permisible que se pueda equiparar el comunismo y el nazismo. Cuando la Unión Soviética derrotó el nazismo con 20 millones de muertos, cuando destruyó la maquinaria militar nazi, y cuando además los derechos, estoy hablando de derechos concretos, no solamente en la ex Unión Soviética, sino después, en Alemania en este momento. Es curioso que cuando estamos hablando de los países del sur
lo que estamos viviendo, por el pago de la deuda, la destrucción de los derechos, es muy interesante. Hay estudios que demuestran que el mayor retroceso relativo en condiciones de vida y de trabajo en estos últimos años, desde que empezó el estallido de la crisis financiera, ha sucedido para los trabajadores y trabajadoras alemanas. Es que no es nazismo o comunismo, es capital y trabajo. Es capital y trabajo. Es los capitalistas que en un momento determinado hacen uso del nazismo para poder hacer frente a revoluciones como, por ejemplo, la Revolución Rusa o la Revolución Alemana. Los derechos de los trabajadores en la Unión Soviética, medidos en lo que son derechos sociales y laborales, fue el primer país del mundo con un sistema educativo público y gratuito. Yo trabajo en la sanidad, el primer país del mundo con un sistema universal y gratuito, el mejor del mundo, que permitió aumentar la esperanza de vida en 40 años, un sistema de protección social que, por ejemplo, permite la jubilación de las personas a los 60 años, y lo que pasó después. Lo que pasó después, hay un estudio que, bueno, no da tiempo a enseñar, es de un profesor británico, doctor en Sociología de la Salud y en Economía de la Salud, que demuestra cómo hubo un hundimiento de las condiciones de salud y de las condiciones de vida en la ex Unión Soviética rapidísimo. En 3 años se perdió una esperanza de vida de 5 o 6 años en promedio. Entonces yo creo que eso tenemos que saberlo los trabajadores, y las trabajadoras, sobre todo las mujeres, con 1 año de baja maternal, con una prohibición absoluta del despido, con unas condiciones de servicios sociales que ahora mismo son irreconocibles. Entonces yo creo que solamente lo que pasó puede entenderse, independientemente del drama que yo respeto de la separación por un muro, puede entenderse en un marco de clase, de trabajadores y capitalistas, y que si bien yo entiendo que los capitalistas y sus representantes aplaudan con las orejas, lo que sí que no tiene sentido es que trabajadoras y trabajadoras con conciencia de clase no entendamos que lo que se hundió allí es un experimento frustrado, con muchos errores, pero que de todas maneras por ahí va el camino de la liberación de los pueblos y de los trabajadores.